Nos alegramos poderles saludar en esta hora y compartir un mensaje de esperanza con todos. Realmente estamos aprovechando las redes sociales para decirles no tengan miedo. Son las palabras de Jesús, no son las mías. El mundo hoy tiene miedo. Las enfermedades, los acontecimientos, las cosas que se ven hacen que la gente esté sufriendo de miedo. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, poco antes de irse al cielo, no se preocupen, confíen en Dios, confíen también en mí. Los discípulos estaban preocupados, habían sentimientos que les molestaban en su corazón, habían sentimientos de preocupación ya que Jesús había anunciado su muerte ya en un par de ocasiones. Pero ahora Jesús les dice, mira, en la casa de mi Padre hay lugar para todos ustedes. Como queriendo decir, este no es el lugar y este mundo no es para siempre. Esta vida de dolor, de sufrimiento, tendrá que pasar en algún momento. Y cuando eso pase, entonces iremos a casa de mi Padre, había dicho Jesús. Y si querían comprobarlo, Él decía, si no fuera cierto, no les hubiera dicho que voy allá a preparar un lugar para ustedes. Déjeme decirle esta mañana que Jesús ascendió al cielo para preparar un lugar para usted y para mí. No necesitamos vivir todo el tiempo sufriendo de miedo. Lo que hoy acontece en el mundo y lo que nos enferma pasará en algún momento de la historia. No sabemos cuándo, pero tengan la seguridad de que será pronto. Después de esto, dijo Jesús, es decir, después de que preparen un lugar para vosotros, entonces volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos para siempre. Las palabras de Jesús registradas poco antes de su muerte tienen que ver con la eternidad. Desde antes de su muerte, Jesús había deseado vivir con nosotros para siempre. Seguramente estará perplejo, sufriendo, pensando qué va a pasar con su vida. Algunos dicen que la vida termina para el que se muere. Otros dicen que según aplicando teorías de la inmortalidad del alma, que cuando se muere pasa a mejor vida, a mejor experiencia. Pero Jesús dijo, volveré para llevarlos conmigo y para que estemos juntos para siempre. Este texto habla de una promesa especial. Si habremos muerto antes de la venida de Jesús, tendremos la certeza de la resurrección y de la esperanza de una vida mejor. Si estamos vivos y habremos vivido este momento crucial de la historia, entonces nos levantaremos en las nubes para recibirle en gloria, como relató el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Antes de que Jesús vuelva por segunda vez a cumplir su promesa, el mundo estará sumido en el miedo, en el terror, en la expectativa. Habrá pánico por todas partes. Los discípulos habían preguntado a Jesús, ¿cómo sabremos que tú vendrás otra vez? ¿Y cómo sabremos que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán esas señales? Bueno, todo el mundo habla de la venida de Jesús. La Biblia, Mateo 24, capítulo 3, son las palabras que estamos registrando de las preguntas que hicieron los discípulos. ¿Cómo sabremos que vendrás otra vez? Ya Jesús lo había dicho. Jesús lo prometió a los discípulos poco después de la cena, poco después del lavamiento de los pies. Sin embargo, los discípulos están preguntando cómo sabremos que has de venir otra vez y qué señales habrán del fin del mundo. ¿Cuáles serán esas señales? Están haciendo 3 preguntas importantes. ¿Cómo? Bueno, Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice que aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Jesús viene en una forma visible y todo el mundo podrá apreciarlo. No en algún lugar específico. Todo ojo le verá, dice
Juan el Revelador, allá en el libro de Apocalipsis, año 96 después de Cristo, exiliado en la pequeña isla rocosa de Patmos, escribe las palabras de Jesús de cómo vendrá, porque es Jesús el que le revela realmente lo que ha de suceder al fin del mundo. ¿Cómo ha de venir? En una forma visible, todo ojo le verá. ¿Qué señales habrán del fin del mundo? Es la pregunta que más preocupa a la humanidad el día de hoy. ¿Y qué señales? ¿Cuáles serán esas señales que antecederán la venida del Señor? Bueno, esa era la preocupación de los discípulos. Y Jesús se propone explicarles en el curso del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Sin embargo, los discípulos acariciaban íntimamente la esperanza de que en cualquier momento próximo, muy temprano, Jesús había de proclamarse rey sobre la nación judía. Y entonces se habrían cumplido sus palabras de que vendría por segunda vez. Realmente no lo habían entendido. Realmente lo que deseaban en su corazón era que Jesús se estableciese como el rey que los liberara del yugo y de la opresión romana. En vista de esta esperanza, le habían preguntado qué señales, cómo habría de venir, cuáles serían las señales del fin del mundo. Bueno, en Mateo 24 Jesús menciona dos eventos y los relaciona de manera inmediata. Uno tenía que ver con la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Jesús, en su tiempo, y que realmente no tenía mucho que ver con las señales del fin del mundo. Y en la misma explicación que da a los discípulos, también da detalles acerca del fin del mundo y de la segunda venida. Ellos habían preguntado cómo habrá de venir, cómo hemos de saber. La gente hoy anda en la expectativa, buscando en la Biblia mil formas de justificar su causa para decir que Jesús no va a volver incluso. Están usando la palabra de Dios para demostrar que el Evangelio es una falacia, es una mentira, es algo para darnos moral. Pues quiero decirte brevemente en este día las palabras registradas de Jesús y comprobadas con acontecimientos mundiales que usted puede descubrir a través de la internet, en Google, en cualquier enciclopedia, puede encontrar los datos que voy a compartir en un momento. Parecía que los discípulos entendían que Jesús había de venir en un tiempo realmente corto, muy pronto, y después del cual entonces habría de establecerse en su reino y ellos participarían de ese reino eterno. En la mente de los discípulos, estas cosas, es decir, las cosas que había dicho Jesús, la destrucción del templo y la segunda venida, estaban estrechamente ligadas y no habría mucho tiempo entre un acontecimiento y otro. Suponían que estos acontecimientos sucederían simultáneamente y realmente no era así. En el día de la ascensión, cuando Jesús iba al cielo y los discípulos estaban expectantes mirando al cielo, le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjense a la pregunta que confirma lo que hemos dicho anteriormente. Los discípulos no entendían hasta entonces las palabras de Jesús registradas en Mateo 24. Y Jesús les responde: no os toca saber a vosotros las sazones de los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué habían preguntado los discípulos? Ahora querían convencerse de que realmente iba a volver pronto en el tiempo de ellos. Antes habían preguntado qué señales habrían de tu venida. Pero ahora, poco antes, en el momento que Jesús está ascendiendo al cielo, según lo registra el capítulo 1 del libro de Hechos, ellos están preguntando si en ese tiempo, en el tiempo de ellos, iba a restaurar a Israel. No comprendían y no sabían
no habían entendido que la nación judía habría de rechazar a Jesús y que a su vez sería la nación judía rechazada por Dios y por lo tanto no ascendería al trono en Jerusalén como el libertador, sino que Jesús se estaba refiriendo a eventos futuros de los cuales ellos aún no estaban preparados. Como hemos mencionado, Jesús combinó en su respuesta a la pregunta de los discípulos la descripción de eventos relacionados con el fin de la nación judía como pueblo escogido de Dios y el fin del mundo. Mateo 24, versos 4 y 6, Jesús responde: cuidado, no se dejen engañar. Jesús está alarmándolos de que alguien o de alguna forma podrían ser engañados con respecto a las señales de la segunda venida. Oirán ustedes que en algunos países habrá guerra y que en otros países otros países estarán a punto de pelearse. Pero no se asusten, estas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando de guerras y de países que se levantan de unos contra otros? ¿Cuánto tiempo llevas escuchando de batallas, de invasiones, de países y de naciones que se levantan, que amenazan y que pareciera que el mundo se va a acabar? Y muchos nos hemos atrevido a pensar que llegó el tiempo del fin. Bueno, Jesús dijo: esto es necesario que acontezca, pero no se asusten porque todavía no es el fin. Hay algunas personas a través de la internet y otros medios aprovechándose de estos momentos de crisis mundial para cundir el pánico, el miedo en las personas. Jesús lo dijo: no tengan miedo, no tengan miedo, no se asusten. Y preguntarán: ¿cómo no asustarnos si el mundo está muriendo por causa de diferentes enfermedades, a causa de guerras y a causa de muchas otras cosas? Seguramente los discípulos tenían razón de asustarse, razón que también podemos tener el día de hoy. Pero tenemos que aferrarnos a la promesa de Jesús de que vendrá por segunda vez y que por lo tanto no debemos tener miedo. Los autores judíos y romanos describen el periodo que va del año 31 hasta el año 70 después de Cristo como un lapso de grandes calamidades. Ha habido guerra, ha habido calamidades desde el año 31, es decir, después de la muerte de Jesús, hasta el año 70. En ese lapso de tiempo hubo grandes calamidades que el mundo generalmente no conoce, pero los cuales podemos compartirles en esta hora. Esas palabras de Cristo se cumplieron literalmente y esos acontecimientos anteriores a la caída de Jerusalén se cumplieron. Realmente Jesús había hablado de la caída de Jerusalén en el año 70 y Jesús había dicho: habrán guerras, habrán enfermedades, habrán muchas cosas, y se cumplieron justo antes del año 70, antes de la destrucción de Jerusalén, y los discípulos pudieron entender luego, no en el momento, sino después, lo que había predicho el Señor Jesús. Pero las predicciones referentes a pestes, hambres y terremotos, según el verso 7, también habían de aplicarse de primera instancia al mismo periodo. Es decir, que antes del año 70, en el momento de la destrucción de Jerusalén, habrían de acontecer cosas que hoy incluso están aconteciendo en nuestro mundo. Sin embargo, Jesús advirtió a los primeros cristianos que estas cosas solo habían de ser principio de dolores y no una señal de que el mundo se acabaría inmediatamente. Hubo guerra, hubo hambre, todo antes de la invasión de los romanos
a la nación judía. Antes de que Jerusalén fuera destruida, mucha gente murió de hambre. Antes de que Jerusalén fuera destruida, mucha gente pereció. Estaban asustados, tenían miedo y Jesús les había dicho: no tengan miedo, porque cuando ese tiempo llegue, entonces se cumplirá lo predicho. Y en ese caso tenía que ver con la destrucción de Jerusalén. Pero fíjense en las predicciones de Jesús. Habrá hambre, se había dicho. Hechos capítulo 11, verso 28, se hace alusión a una gran hambre en Jerusalén en torno al año 44 después de Cristo, durante el reinado de Claudio. Entre los años 41 y 54 después de Cristo, hubo por lo menos 4 grandes hambres. Esos hechos los registra la historia. Habrían terremotos, había dicho Jesús. Hubo una serie de fuertes terremotos entre los años 31 y el año 70. Los peores ocurrieron en Creta en el año 46 o 47. En Roma hubo terremoto en el año 51, en Frigia en el año 60, en Campania en el año 63. También hubo fuertes huracanes y tormentas en el año 65 después de Cristo. ¿Se fijan? Acontecimientos que antecedieron al año 70, que tenía predicha la destrucción de Jerusalén. Principio de dolores, había dicho el Señor. La palabra griega para dolores hace referencia a dolores de parto. La misma palabra se traduce como dolores a la mujer en el momento del alumbramiento. Lo refiere el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3. Jesús continuó diciendo a sus discípulos: cuando pase ese tiempo de sufrimiento, es decir, ahora proyectándose a un evento futuro, el sol se pondrá oscuro, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán y temblarán los poderes que están en el cielo. Estos acontecimientos ahora tenían que ver con otro evento del cual estaba mencionando Jesús. Capítulo 24, verso 29 del libro de Mateo. Jesús continuó diciendo: cuando pase ese tiempo de sufrimiento. ¿Cuál tiempo de sufrimiento? El que hemos mencionado. Todos los acontecimientos que antecedieron a la caída de Jerusalén en el año 70. Cuando pase ese tiempo de sufrimiento, el sol se pondrá oscuro, la luna dejará de brillar, las estrellas del cielo caerán y temblarán todos los poderes que están en el cielo. Mateo y Marcos se refirieron aquí al periodo de los 1260 días o años proféticos de persecución papal que iniciaron en el año 538 y terminaron en el año 1798 con la Revolución Francesa. No voy a dar muchos detalles de ese evento, pero ustedes podrán comprobarlo en una enciclopedia, en la internet. ¿Qué sucedió en 1798? Bueno, en la Revolución Francesa, y allí va a encontrar cómo los franceses se levantaron en contra de la religión, cansados de los abusos de la religión, y una cantidad de sucesos que le acontecieron antes, durante y después. Pero realmente ese tiempo de preocupación y de persecución marcó además la historia. Hacia finales de ese periodo, quiere decir hacia finales de 1798, hacia finales del periodo de los 1260 días o años proféticos, en este periodo se cumplió lo predicho por el Señor Jesús. ¿Qué habría dicho el Señor Jesús? Que el sol no haría su resplandor. Déjeme comprobarlo con la historia. El sol dejó de dar su luz en algún momento de la historia. Para algunos que no sabemos mucho de historia, estaremos esperando que el sol se oscurezca en algún momento de la historia cercana o lejana,
en cortos o en largos periodos de tiempo, no lo sé. Pero fíjense, tenga esta fecha en la mente y bien clara. El 19 de mayo de 1780, cerca a terminarse el periodo de los 1260 años o de la persecución papal a la iglesia cristiana, el sol se oscureció durante casi todo el día en una gran sección de América del Norte. El así llamado día oscuro fue la primera de las señales en los cielos ordenada por Dios para indicar la inminencia del regreso de nuestro Señor Jesús. Había mencionado que la luna no daría su resplandor. ¿Estará todavía en el futuro? En la noche del mismo día del 19 de mayo de 1780, la luz de la luna fue velada. No dio su resplandor. Así como lo había estado el sol durante el día, tampoco la luna cumplió su función de alumbrar en la noche. ¿Que las estrellas del cielo caerían? ¿Que si ya cayeron? ¿Que si caerán en el futuro? Esta señal se cumplió por lo menos en parte el 13 de noviembre de 1833, cuando ocurrió lo que sin duda puede considerarse como la mayor lluvia de meteoros en la historia. Los fenómenos celestiales del 19 de mayo de 1780 y del 13 de noviembre de 1833 se cumplieron con precisión y por lo tanto las predicciones de Jesús se cumplieron con respecto a eventos que antecederían su segunda venida. ¿Cuánto hace que se cumplieron? Y si se cumplieron y eran momentos que antecederían la venida de Jesús, entonces ¿qué ha pasado? Aunque los discípulos no lo entendieron del todo, tenían razón al sentir miedo, ya que la destrucción de Jerusalén se dio exactamente como se habría predicho, ya que las predicciones de Jesús pudieron ser comprobadas por ellos mismos. Ahora, las palabras de Jesús, no se preocupen, confíen en Dios y confíen en mí, son tan válidas hoy como en antaño. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de que un cataclismo suceda, algo raro, algo mayor? Claro que sí, tenemos miedo, el mundo tiene miedo. Y estaremos esperando a reponernos a la crisis que estamos viviendo hoy y pensando que esto va a mejorar cada día. Déjame decirte una cosa, no va a mejorar el mundo, cada vez irá de mal en peor. Las predicciones acerca de la segunda venida de Jesús se han cumplido, el tiempo es corto. Del mismo modo, cuando vean que esto está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. Mateo 24, versículo 33. Otra de las predicciones de Jesús. Uno de los anuncios hechos por el Señor Jesús con respecto a su segunda venida. Cuando vean que todo esto está aconteciendo como les he dicho, entonces sabrán que pronto vendré de nuevo. ¿Está pronto a venir el Señor? Juan capítulo 14, verso 2 dice: después de esto, volveré para llevarlos conmigo y así estaremos juntos. Vendré de nuevo, dijo Jesús. Vendré de nuevo. ¿Cuánto tiempo faltará para la segunda venida de Jesús? No lo sé. No puedo decirles ni hablar de una fecha específica. Lo único que sé es que las señales del cumplimiento, que tendrían cumplimiento antes de la venida del Señor Jesús, ya se han dado. Estamos en el último periodo de la historia de la humanidad. Y hoy es un día de oportunidad.
Hoy es un día para acercarse al Señor, para entregar su corazón, para entregar su vida. Hoy es un día para decir: Señor, el tiempo se ha ido pasando rápidamente y aunque hemos puesto y pospuesto fechas para entregar nuestra vida a Jesús, hoy debemos decir: Señor, aquí estoy. No es tiempo de seguir vacilando y esperando. No, cuando sea viejito, déjeme disfrutar la juventud. Cuando vuelva el Señor Jesús por segunda vez, el mundo estará como en los días de Noé. Si ustedes revisan la historia de Noé, Dios le dijo que hiciera un barco grande, inmenso. Y la predicación de Noé duró suficiente tiempo como para que la gente se arrepintiera. Y claro, nunca había llovido sobre la tierra en tiempo de Noé. Ese viejito tenía que estar loco para hacer un barco inmenso. Pero fueron más obedientes los animales que las personas. De todas partes venían animales en parejas, de los limpios y de los impuros. Venían y entraban en el barco que Noé había hecho. ¿Quién les había ordenado entrar en el barco sino Dios? Y el barco se llenó de especies animales, de todas. Dos parejas de animales impuros y también parejas de animales limpios entraron en el barco con Noé. Una vez los animales hubieron entrado, entró los hijos de Noé y la puerta del barco se cerró. Y la gente todavía estaba pensando que Noé era un viejito loco. Ahora más todavía. Ese barco lleno de animales, arriba en una montaña en la parte alta. Nunca había llovido. Estaba esperando que lloviera, que hubiera un diluvio, y la gente no quiso entrar en ese barco. Pocos días después vino la lluvia. Y cuando vino la lluvia, la gente empezó a creer que era cierto. Y cuando el agua empezó a subir y a subir y a subir el nivel, y cuando ya no pudieron más, tocaron la puerta del barco: Noé, ábrenos, pero ya la puerta se había cerrado. Y no la había cerrado Noé, la había cerrado una mano invisible. Los ángeles del Señor habían cerrado la puerta de la gracia. El tiempo de oportunidad se había terminado. Y toda esa generación, la generación que vivió en tiempo de Noé, pereció en el diluvio. Será como en día de Noé la venida del Hijo del Hombre. La gente anda haciendo planes a futuro, a largo plazo. Pero yo quiero invitarte hoy a que acepte el llamado del Señor, a que entregue su vida al Señor. Como en los días de Noé, hoy la gente está diciendo: esa gente, esos cristianos están locos. Pero pronto se comprobará que los cristianos no estamos locos. Pronto, cuando la puerta de la gracia se cierre y ya no haya oportunidad para nadie más, entonces la gente estará gritando y buscando que le abran la puerta, pero ya ha sido suficientemente tarde. Quiero terminar con las palabras del Señor Jesús. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dijo el Señor, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está a la puerta, pero no va a forzar tu puerta. Jesús está a la puerta y está tocando constantemente, pero no te va a obligar. Es tu decisión. Hoy quiero invitarte a decidir por el Señor. Es tiempo de oportunidad. Antes que la puerta de la gracia se cierre y ya no haya
lugar ni oportunidad para nadie más. Déjame orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos pedir tu bendición. Así como los eventos que antecedieron a la caída de Jerusalén en el año 70 se cumplieron al pie de la letra, también se han cumplido los eventos que antecederán tu segunda venida. Así como en los días de Noé que la gente no creía, así está el mundo hoy, la gente no cree. Pero para alguien que está viendo este mensaje esta mañana, este momento, para alguien que ha decidido honrar tu nombre, para alguien que ha decidido abrir la puerta de su corazón, toma, Señor, su nombre e inscríbelo en el libro de la vida. Que en este tiempo de oportunidad podamos aprovecharlo para consagrar nuestras vidas a ti. Cubre, Señor, con tus ángeles nuestros hogares. Cúbrenos con tu manto de justicia. Danos tu bendición. Y ayúdanos para que cuando vuelvas por segunda vez, entonces podamos ir contigo a donde dijo que iríamos, a vivir a tu lado para siempre. Pero por ahora, Señor, ayúdanos a no tener miedo, sino a esperar con certeza la segunda venida de Cristo Jesús. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Dios te bendiga. Estaremos en una próxima ocasión compartiendo un nuevo mensaje contigo.